Los contratos civiles en Colombia son acuerdos que se hacen entre dos o más personas por voluntad propia, donde se genera una obligación y adquiere una responsabilidad para dar cumplimiento de una acción específica, entre los cuales tenemos los nominados, que son aquellos contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre como compra-venta, donación, arrendamiento o depósito. Los innominados, que son aquellos que no aparecen en ninguna ley pero tienen los mismos efectos de un contrato legal. También incluye los contratos comerciales y los contratos laborales. En lo concerniente al libro cuarto del Código Civil colombiano, hace referencia a las obligaciones en general de los contratos. En el Código Civil colombiano, en la Ley 84 de 1873, tenemos el artículo 1496, 1497, el artículo 1498, el artículo 1499, el artículo 1500 y el 1501, que nos habla acerca de los diferentes contratos que existen y sus obligaciones. Son acuerdos de voluntades entre dos o más personas donde se constituye una obligación jurídica patrimonial. Dichos contratos se clasifican en solemnes, que es cuando se requieren documentos legales adicionales aparte del contrato, como por ejemplo la escritura pública o las licencias. Los consensuales, que solo requieren el consentimiento de los implicados. Los típicos, que son los que son regulados por la ley. Los atípicos, los que no están regulados por la ley. Los de libre discusión son donde los implicados negocian las cláusulas. Los de adhesión, donde alguno de los implicados acepta una de las condiciones que puso la otra parte. Los principales, que no requieren otro tipo de contrato. Los accesorios, que sí requieren otro tipo de contrato. Los instantáneos, que cuando las obligaciones deben cumplirse en un tiempo corto, determinado y razonable. Y los contratos de tracto sucesivo, que son aquellos que generan obligaciones continuas y periódicas a lo largo del tiempo, es decir, que se van cumpliendo de manera sucesiva en el tiempo. Otros tipos de contratos comerciales. De manera enunciativa se nombran los siguientes: contrato de agencias, contratos de suministros, contratos de seguros, ofertas aceptadas, promesa de contrato, contratos de proposición, contratos de agencia comercial, contratos de asignación o estimatoria, arrendamiento de local comercial, cuentas en participación transparente, mutuo leasing, prenda, comisión, franquicia, consorcio, uniones temporales, hospedaje, etcétera, etcétera. Y contratos que aparecen en el Código Comercial, que son mucho más extensos. Contrato laboral en Colombia. Un contrato de trabajo es en el que una persona ya natural se ve obligada a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación del segundo, y mediante su respectiva remuneración, según el Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 22, los tipos de contratos son los siguientes: hora-labor, contrato de trabajo a término fijo, contrato de trabajo a término indefinido, contrato de aprendizaje y contrato temporal, ocasional o accidental. Las consecuencias de incumplimiento en los contratos. Se dice que hay un incumplimiento en el contrato cuando en el momento en que se cumple la fecha, la cual fue estipulada en la negociación, las obligaciones adquiridas no se realizaron o se realizaron de manera parcial. Algunas de las consecuencias del incumplimiento son pérdidas materiales, perjuicios morales, daños y perjuicios en entes materiales, sanciones económicas, demandas civiles, comerciales y laborales, y repercusiones en la imagen de la empresa y participantes, entre otros. Los principios de la contratación privada en Colombia: abuso del derecho, la autonomía de la voluntad, la buena fe, la consensualidad, la costumbre, el enriquecimiento sin causa, el error común, la imprevención, la relatividad. El lucro cesante y el daño emergente. Se entiende por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o el de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento.
El lucro cesante hace referencia a la ganancia que deja de percibirse o a la expectativa cierta económica de beneficio o provecho que no se realizó como consecuencia del daño. Responsabilidad civil en Colombia. Existen dos tipos de responsabilidad civil. La primera, contractual. La responsabilidad civil ocurre cuando, como consecuencia de alguna acción o omisión, se causan daños a una persona o a su patrimonio, lo que genera que quien cometido la acción u omisión repare daños recibidos por las víctimas. Extracontractual. La responsabilidad está referida a un pacto o a un contrato y contiene la obligación de reparar algunos perjuicios o daños por el incumplimiento, el cumplimiento defectuoso o el retraso y demora de lo pactado previamente. Obligaciones que requiere la de una relación anterior entre quienes ocasionan el daño o la víctima y que el perjuicio haya sido motivado por esta relación.